En cada uno de nosotros hay un sentimiento común y es el deseo de bienestar propio. Todos deseamos una mejor casa, una mejor vida, un mejor trabajo, un mejor carro, una mejor posición social. Pero lamentablemente esto es violentado por un mundo en el que vivimos, que constantemente hay desigualdad, que constantemente vemos crisis económicas y sociales. Tus deseos y los propósitos que tú tienes y las cosas que quieres alcanzar y lograr en la vida muchas veces se están viendo violentadas por el mundo en el que vivimos, porque el mundo en el que vivimos ha sido afectado por algo que se llama pecado. El pecado ha levantado una pared. El pecado ha detenido el progreso que quizás nosotros pudiéramos tener hoy si hubiésemos seguido y cumplido el propósito de Dios. Y muchos de nosotros quizás nos preguntamos por qué Dios permite que muchas de las cosas que vivimos hoy en día sucedan. Vamos a ver a Isaías capítulo 60. Y la palabra de Dios son leídas en el nombre de Cristo Jesús. El Señor dice a través del profeta Isaías: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Si vemos los textos anteriores a este capítulo 60, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba lleno de pecado. El pueblo de Israel se había alejado del Señor. El pueblo de Israel había cometido pecados que ofendían a Dios, por los cuales sobre el pueblo de Israel cayeron juicios. Y vivimos hoy en día en una sociedad que no ha escuchado y no está escuchando el llamado de Dios. Vivimos en una sociedad en la cual por mucho tiempo Dios ha estado llamando a los hombres y a mujeres a arrepentimiento. Constantemente Dios nos está dando oportunidad de reconocer nuestros pecados, acercarnos a Él y reconocer que solo en Él hay salvación. Pero la sociedad en la que vivimos se ha vuelto a Dios, ha dado la espalda a Dios y no quiere reconocer a Dios. Todo lo contrario, cuestiona a Dios. La sociedad de hoy cuestiona a Dios, preguntando si hay un Dios, por qué todas estas cosas que estamos viendo hoy en día están sucediendo. Preguntando por qué, si hay un Dios, no interviene en medio de la catástrofe que vive el mundo de hoy, la descomposición del mundo de hoy. Esta es la sociedad en la que vivimos. Y el Señor está llamando a la sociedad a arrepentirse, pero la sociedad lo único que hace es que endurece su corazón y cada día se aparta más de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios a través de la palabra? Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Pero como decía hace un momento, todo lo contrario, la sociedad, y según las encuestas que estamos viendo hoy en diferentes medios, lo único que podemos ver es que la gente cada vez se aleja más y más de Dios. Pareciera ser que la gente no entiende que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que como enseña la palabra, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y esta es la sociedad en la que vivimos hoy. Entonces tú dirás,
¿cuál será la oportunidad que yo puedo tener en un mundo lleno de crisis, en un mundo bajo las condiciones que estamos viendo y que hemos visto y que hemos estudiado en esta noche? Entonces es ahí donde el profeta Isaías se revela al pueblo de Israel con una palabra de parte de Dios. En medio de una ciudad de Israel donde los juicios de Dios habían sido proclamados y declarados por el profeta Isaías, en los primeros capítulos de Isaías, usted lo ve y usted se asusta al escuchar a Dios declarar a través de Isaías que se iba a apartar del pueblo y que los juicios de Dios caerían sobre el pueblo. Entonces, en medio de esta crisis que había en la nación, ¿cuál era la única salida que tenía el pueblo? Y aquellos que se habían atrevido a creerle a Dios, ¿cuál era su salida? ¿Qué salida podían tener? Entonces, en el capítulo 60, el Señor le da una palabra a aquellos que le han creído, a aquellos que guardan su corazón, a aquellos que en medio de la crisis son capaces de creerle. Y dice, el subtítulo de este texto es Futuro Glorioso de Jerusalén. Es como que en medio de las circunstancias que estamos viviendo hoy, usted pueda reconocer y entender que hay un futuro glorioso para usted. Hay un futuro glorioso para su familia. Hay un futuro glorioso de parte de Dios para ti. ¿Cómo tú puedes declarar esto? Solamente creyendo en la palabra de Dios. ¿Qué podemos ver a través de este texto? Primero, es que es glorioso el futuro que Dios tiene para ti. ¿Por qué es glorioso el futuro? Porque el Señor levanta aún a los más perdidos. En este texto dice el Señor, levántate y resplandece. No se le manda a levantarse a alguien que ya está de pie. Se le manda a levantarse a alguien que ha caído. Y el Señor le está diciendo en el primer párrafo al pueblo, levántate y resplandece. Y yo creo que esta es una palabra que necesita mucha persona escuchar hoy. Personas que han sido golpeadas por la crisis, por la circunstancia, por la situación. El Señor hoy le dice a aquellos que se han atrevido a creerle a Él, aunque hayan pasado por circunstancias en que incluso han ofendido a Dios. El Señor le está diciendo, acércate a mí porque te voy a levantar y te voy a hacer resplandecer. La vida que el Evangelio nos ofrece es de victoria, porque tiene poder de restaurar las vidas de los peores pecadores. En medio de un pueblo que había ofendido a Dios, el Señor está llamando a aquellos que están dispuestos a levantarse y le está diciendo, levántate y resplandece. Me acuerdo que con muy poca edad, quizás algunos 6 o 7 años, mi papá tenía un ministerio de visita a las cárceles o a las cárceles, el cual él dirigía. Y con 6, 7, 8, 9, 10 años, visité las cárceles de República Dominicana muchas veces. Incluso siendo niño pude predicar en la fortaleza de San Pedro de Macorís, República Dominicana, que le llaman, que está en Barrio México. Tuve la oportunidad de teniendo 10, 8, 9 años, predicar 2 o 3 veces siendo niño. Y dentro de las cárceles de más alta seguridad de República Dominicana, hay congregaciones de hombres y mujeres que en algún momento cometieron errores graves ante la sociedad, pero que ahí dentro de las celdas fueron libres por el poder de Cristo, quizás no de las cárceles y de las rejas, pero sí del pecado. Y no importando, yo no conocía los hechos que lo llevaron a estar ahí en ese lugar,
pero lo que sí conocía era cada semana que podía estar en ese lugar, era el pastor, eran los hermanos que estaban ahí, que adoraban a Dios con todo el corazón, no importando qué hubiesen hecho para estar en ese lugar. Y el poder del evangelio fue capaz de levantarlos. Así que no importa en la condición en la que tú estás o en la que te encuentres, no importa en la condición en la que puede estar un hombre o una mujer, el Señor es capaz de levantarlo y hacerlo resplandecer en medio de la crisis, en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Dios le puede dar victoria a alguien que el mundo descalificaba y decía que ya no había oportunidad para él o para ella. Lo puede hacer resplandecer. 2, este evangelio es victorioso porque nace de la misma gloria de Dios. En segundo lugar, la vida que el evangelio nos ofrece es de victoria porque nos hace nacer de la misma gloria de Dios. La victoria que obtenemos al tener a Cristo en nuestros corazones no proviene de una botella de alcohol que se acaba y se termina. Este sentir de victoria y esta felicidad, esta alegría, este gozo que puede tener un hombre y una mujer que acepta a Jesucristo, no viene de las fluctuaciones de las bolsas de valores, de la economía, de la salud. Este gozo y esta victoria viene de Cristo, viene del Señor, porque ya Él venció por nosotros. Escuchaba en una ocasión a alguien que hacía un ejemplo para hacernos entender qué es ser más que vencedores, porque la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y este predicador decía, ¿usted sabe quién es más que vencedor? La esposa de ese luchador que tuvo que subirse al ring a pelear y al final del día él tiene todos los golpes, pero ella tiene los mismos beneficios que él tuvo por ganar la pelea. Y eso somos tú y yo. Hoy podemos tener gozo, hoy podemos celebrar, hoy podemos tener alegría, porque quien subió a la cruz para vencer nuestras enfermedades, quien subió a la cruz para vencer nuestros pecados, quien pagó con su vida por nuestros errores y nuestra falta fue Él, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque Él llevó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso la victoria que tenemos, el gozo que tenemos, no viene de este mundo, ni viene de la circunstancia de este mundo, sino que nace de la misma gloria de Dios. Sino que nace de la misma victoria que Él tuvo de la muerte. Sino que nace de la misma victoria que Él tuvo sobre el pecado, que nace sobre la misma victoria que Él tuvo sobre las enfermedades. Y si Él venció, nos está llamando a nosotros a levantarnos y a exhibir el triunfo que Él tuvo sobre cada una de esas cosas para que nosotros hoy podamos ser vencedores. 3. Este evangelio es de victoria y es glorioso porque la maldad de este mundo no puede opacarlo. La vida del evangelio de Dios, la vida que ofrece es victoriosa porque no nace de este mundo y nada de este mundo puede opacarla. Yo sé que estamos viviendo en un mundo en el que muchos, como dice la palabra de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y que para muchos el evangelio o nosotros los evangélicos o nosotros los cristianos no somos más que una piedra en el zapato. Para muchos lo que creemos en lo que nos enseña la palabra de Dios no somos más que lo que está impidiendo que una mayoría que no sigue a Dios cumpla con propósitos que van en contra de la voluntad de Dios.
Pero lo que no entiende este mundo y lo que no entienden ellos es que los que han recibido a Cristo, los que levantan en alto la palabra de Dios, son los únicos que traen sal y luz a esta tierra. Y que si la misericordia de Dios aún está sobre este mundo, es porque ha habido hombres y mujeres que están delante de Dios intercediendo por aquellos que se pierden. Porque hay hombres y mujeres que todavía tienen que recibir, escuchar la palabra de Dios. Porque hay un Dios lleno de amor que todavía tiene misericordia y quiere salvar a todos del pecado y de que se pierdan. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 15, versículos 5 al 8, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado al fuego, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego. Este fuego que arde. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Una vida victoriosa. Dios quiere darte una vida de frutos. Por tanto, podemos decir que la vida del evangelio es victoriosa debido a tres razones. ¿Cuáles son estas tres razones? Tiene poder para levantar aún a los más perdidos. 2, porque nace de la misma gloria de Dios. 3, porque la maldad de este mundo no puede vencer contra ella. Nada se puede levantar en contra de esta iglesia. Nada se puede levantar en contra de aquellos a los que Dios ha llamado. Y tú eres la iglesia. Y el Señor ha declarado que ni aún las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Así que levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. No importa lo que esté sucediendo alrededor de ti, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, sobre ti la gracia de Dios se ha derramado. Sobre ti hay un propósito de parte de Dios. No tengas miedo en esta hora y levántate lleno del poder de Dios. Lo único que hace la diferencia hoy es el Espíritu Santo en tu vida, la llama de Dios en tu corazón. La palabra de Dios nos enseña que el justo por la fe vivirá. No importando lo que esté sucediendo en el mundo, el justo por la fe vivirá. El Señor está en control de todas las cosas. Él tiene el poder de levantar aún los más perdidos. Lo que Él quiere hacer y el poder que viene de él para hacer lo que Él va a hacer, no viene de esta tierra ni de los gobiernos de esta tierra, sino que viene de la misma gloria de Dios. La maldad de este mundo es grande, pero no es capaz de detener a un Dios grande que quiere hacer algo maravilloso a través de ti y en ti. Así que no tenga temor, levántate en el nombre del Señor.